Bueno, como ya habéis visto en el cartel esta semana, hoy vamos a continuar con el tema de la fe y la cultura, y de verdad que hoy ya termino con este tema, con esta serie. Es la tercera sesión ya que dedicamos a esta temática y creo que es realmente la más importante de todas las que hemos compartido hasta ahora. Como dice el título, hoy vamos a hablar del ejemplo de Jesús. ¿Cómo podemos comprender la relación entre fe y cultura a la luz del ejemplo de Jesús? Que es el mejor ejemplo que podemos tener, ¿verdad? Como seguidores de Jesús. Esta relación entre la fe y la cultura, hemos dicho varias veces que es paradójica. ¿Qué significa esto? Hay cierta tensión cuando hablamos de la relación entre fe y cultura. Por un lado, como cristianos, sabemos que nuestro horizonte es el futuro de Dios, ese mundo nuevo del que Jesús nos habló, ese reino de Dios que Él anunció. Y es algo que anhelamos, ¿no? Y como iglesia oramos, Maranatá, ¿no? Señor, ven pronto. Pero al mismo tiempo, como cristianos, sabemos que estamos aquí y ahora, en nuestra cultura, en nuestro mundo, en nuestra realidad. Y tenemos que aprender a convivir entre estas dos realidades, ¿verdad? El mundo que anhelamos y la realidad en la que convivimos cada día, ¿verdad? Si recordáis, el mes pasado, en la segunda sesión, estuvimos reflexionando sobre este texto de la Carta a los Romanos, que se encuentra en su capítulo 12, en el versículo 2, y que dice: no os conforméis a este mundo. Al contrario, dejaos transformar y renovad vuestro interior, de tal manera que sepáis apreciar lo que Dios quiere, es decir, lo bueno, lo que Él es grato, lo perfecto. Y tomando este texto como punto de partida, estuvimos viendo 4 ejemplos o 4 modelos que a lo largo de la historia el cristianismo ha adoptado a la hora de relacionarse con la cultura. 4 modelos de relación con la cultura. No sé si recordáis cuáles eran. Hablamos del búnker, ¿os suena? Hablamos de la trinchera, hablamos de la conquista y hablamos de la rendición. 4 caminos que los cristianos han transitado, como digo, a lo largo de la historia, pero que de una u otra manera acababan dejando algo por el camino, sacrificaban algo, perdían algo importante. Y luego volveremos sobre ello. Vamos a retomar estos 4 ejemplos para ilustrar también algo de lo que vamos a ver hoy. Pero en esta última sesión, lo que me gustaría hacer es plantear una alternativa a estos 4 modelos, a estos 4 modelos que no acababan de satisfacer, ¿no? nuestra perspectiva. Y creo que esta alternativa la encontramos, como digo, en el ejemplo de Jesús. Y es una alternativa que nos invita a vivir en un sano diálogo con la cultura que nos rodea. Si algo que tenemos claro es que nuestra relación con la cultura no es una opción, sino que es algo irrenunciable. Constantemente estamos en relación con nuestra cultura. Pero para poder desarrollar un buen diálogo, un diálogo fructífero, necesitamos hacer algo muy importante, y es comprender esa cultura. No solo nos vale como creyentes con tener una gran comprensión de nuestra fe, de los principios de nuestra espiritualidad, sino que también estamos llamados a comprender la cultura que nos rodea. Para esto, es fundamental que empecemos haciéndonos una pregunta, y es la siguiente: ¿de qué habla la gente? ¿Qué están diciendo las series, las películas, las redes sociales, las noticias, las canciones, los videojuegos, las novelas? Podríamos meter aquí muchísimas cosas, ¿verdad? ¿Cómo se interpreta la realidad en nuestra sociedad? Esa sociedad que es posmoderna, que es pluralista, que es postcristiana incluso. ¿Y en la esquina de nuestra casa? ¿Cómo se interpreta la realidad en la esquina de nuestra casa? ¿Cuáles son las esperanzas y los anhelos de nuestros contemporáneos? ¿Cuáles son sus dolores y fracasos? Como dice Lucas Magnin, este argentino, en su libro 95 tesis, los cristianos, antes de abrir la boca, debemos detenernos para escuchar con atención el corazón de la cultura. Me parece muy importante esto. Esta escucha debe ser honesta, debe ser auténtica, debe ser paciente. Solo así podremos comprender realmente cuáles son esos valores y esas verdades que sostienen a nuestros semejantes, a las personas que nos rodean y que no comparten la fe. Tenemos aquí otra vez al señor Don Lutero. Y una de las razones para explicar el éxito que tuvo la Reforma Protestante, con Lutero entre otros, es precisamente que esta reforma fue capaz de llegar a la gente sencilla. Fue capaz de llegar al pueblo llano. Ese Dios medieval, tan distante, tan lejano, tan oscuro, tan inalcanzable, de pronto fue liberado de su prisión y empezó a habitar en las calles,
empezó a habitar en las mesas de la gente común. La Reforma comenzó como un debate muy intelectual de las altas esferas teológicas, pero enseguida se convirtió en un movimiento popular, en una auténtica revolución social. Y esto explica en gran parte el éxito tan fuerte que tuvo, ¿verdad? Lutero, entre otras cosas, hizo algo súper valioso, que fue traducir el Nuevo Testamento a una lengua común, el alemán. Y para llevar a cabo esta traducción, Lutero no se conformó con replicar literalmente cada una de las expresiones del texto bíblico. Si en la Biblia había términos o expresiones que al traducirlas al alemán sonaban raras, sonaban extrañas, Lutero lo tenía claro. Había que buscar equivalencias en el propio idioma. Había que buscar equivalencias en la cultura. Aunque se usaran palabras distintas, no pasaba nada, porque lo importante era conservar el significado, el sentido del texto, el fondo, y no la forma. Y hablando de esto, Lutero dijo estas palabras. No debemos preguntarle al latín, que era la lengua oficial de la liturgia, de la escritura, era la lengua de la iglesia. Decía, no debemos preguntar al latín cómo se debe hablar el alemán. El latín no nos va a explicar cómo se habla alemán. Más bien, dijo Lutero, debemos preguntarle a la madre en la casa, a los niños en las calles, al hombre común en el mercado, y mirar sus bocas, para ver cómo se debe hablar. Y a partir de ahí, elaboraremos nuestra traducción de la Escritura. Mirar sus bocas para ver cómo se debe hablar. Pero para poder hacer esto, es fundamental que conozcamos bien la cultura, si no, es imposible, ¿verdad? Mientras Lutero desarrollaba esta traducción, se metió de lleno en la cultura de su tiempo. Algo que hacía Lutero, y lo hizo precisamente para componer también sus famosos himnos, era ir a las tabernas del pueblo. Se metía en las tabernas y escuchaba las melodías populares que la gente cantaba entre cerveza y cerveza alemana. De esa inspiración musical y cultural nacerían himnos tan famosos como Castillo Fuerte es nuestro Dios. Es un himno de taberna. Himnos que los alemanes podían sentir como propios, como parte de su acervo cultural. En definitiva, lo que el ejemplo de la Reforma nos enseña o nos inspira es precisamente a llevar a cabo este diálogo con la cultura, a empaparnos de la cultura que nos rodea. Porque a la luz de la Reforma no hay una cultura cristiana oficial, no hay una manera oficial o sagrada de hacer las cosas, no hay un lenguaje sagrado para la Iglesia, no hay una traducción sagrada de la Biblia, ni tampoco hay una interpretación sagrada del texto. La Reforma nos impulsa a salir de nuestra zona de confort, a superar ciertos moldes y también a encarnar la fe cristiana en cada contexto de una manera renovada, de una manera nueva. Porque como me gusta decir, el mensaje del Evangelio no se fotocopia. El Evangelio no lo puedes fotocopiar. El Evangelio lo tienes que encarnar, como Cristo se encarnó en la historia. Solo así, el Evangelio podrá llegar a ser verdaderamente significativo para las personas. Yo me gustaría profundizar, como digo, en una parábola de Jesús que es muy conocida, pero antes de llegar a ella, vamos a plantear una pregunta. ¿Cómo se relacionaba Jesús con su cultura? Cuando vemos a Jesús, cuando vemos su ejemplo en los Evangelios, ¿cómo se relaciona él con la cultura? ¿Cómo entendió de esta relación? ¿Cómo se comportó Jesús con la cultura de su tiempo? Pues bueno, todos sabemos que Jesús fue un judío, ¿verdad? De los pies a la cabeza. Fue un judío de su tiempo. En Jesús, Dios asume una cultura concreta, unas coordenadas concretas. Y desde ahí, desde ese lugar, se da a conocer. Jesús hablaba en el idioma de sus contemporáneos, vestía como ellos, comía como ellos, vivía como ellos. Hasta sus 30 años solo era un carpintero de Nazaret, ¿verdad? Pero ¿qué pasó ahí a los 30 años? Jesús comienza un nuevo camino, ¿verdad? Dedica su vida a algo nuevo, a un proyecto nuevo, a ese reino de Dios, y comienza a anunciar su mensaje. Pero curiosamente, esta vocación, este ministerio, no le hace alejarse de su cultura, no coge y se va al desierto, no se pierde entre la multitud, no, todo lo contrario. En los Evangelios vemos a Jesús con sus discípulos yendo de aldea en aldea, constantemente inmerso en la vida del pueblo, transmitiendo la buena noticia con su vida, con sus hechos y con su palabra. Y en concreto, algo que le gustaba mucho hacer a Jesús, según los Evangelios, era compartir la mesa, ¿verdad? A Jesús le encantaba compartir la mesa con la gente, le encantaba que le invitaran a cenar. Y en esa mesa compartida, Jesús mostraba el corazón de Dios. Para los judíos, compartir la mesa no era cualquier cosa. Esto no era una comida cualquiera. Para un judío, la mesa tenía un valor sagrado, y esto es muy importante para entender lo que está pasando en los Evangelios y por qué causa tanto
escándalo lo que Jesús está haciendo. Parece que solo es cenar, pero para un judío eso no es solo cenar. Porque para un judío, una mesa compartida es un encuentro entre tú, yo y Dios. Dios siempre está presente en la mesa. Por eso no se podía comer con cualquiera. Porque comer con alguien simbolizaba aceptar la comunión con él. Identificarse con el otro, aceptarlo, reconocerlo como digno. Y en esa época tampoco se comía como hoy, con tu platito y tus cubiertos. La mesa era compartida en todos los sentidos. Todos a mojar el pan en el cuenco, ¿verdad? Y es interesante ver cómo Jesús no tuvo ningún reparo en compartir su mesa con todo aquel que se cruzó por su camino. Ya fueran funcionarios corruptos al servicio del imperio, como los recaudadores de impuestos o los publicanos. Ya fueran terroristas revolucionarios como los zelotes. Ya fueran prostitutas o los llamados pecadores. Y aquí encontramos la gran diferencia entre Jesús y el movimiento de los fariseos. Porque los fariseos estaban muy preocupados por dos cuestiones: la pureza ritual y la santidad del pueblo. Esto era muy importante para los fariseos. Pero Jesús dio la vuelta a la tortilla. Porque Jesús entendió la santidad de una manera muy distinta como la entendieron los fariseos. Para Jesús, la santidad no era un motivo de separación con el mundo, no era un motivo para levantar muros y barreras, sino todo lo contrario, era una invitación a la comunión. En Jesús descubrimos que la santidad no excluye ni tampoco crea barreras. La santidad nos invita a acoger y aceptar al otro. Y en ese abrazo y en esa acogida, Jesús era capaz de sanar, de restaurar y de transformar nuestra humanidad rota, ¿verdad? Nuestras heridas, nuestro pecado. Porque es en el abrazo de Dios donde encontramos las fuerzas para reconocer nuestro error y volver a casa. Como es lógico, esta actitud tan liberadora, tan rompedora que tuvo Jesús, no les hizo ni pizca de gracia a los fariseos. A Jesús le hubieron críticas muy duras por esto, y lo leemos en Lucas capítulo 7, versículo 34. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero a Jesús estas acusaciones no le quitaron el sueño ni lo más mínimo, porque el sueño de Jesús era cumplir el sueño del Padre. Y eso debería también quitarnos el sueño a nosotros, y no otras cosas. Pero Jesús no solo vivió su espiritualidad en diálogo profundo con la cultura, inmerso en la cultura de la gente, sino que también transmitió su fe y su mensaje de una manera muy significativa, muy interesante. Y es por medio de esas parábolas, ¿verdad? Esos puentes entre la vida cotidiana de las personas y la fe. Jesús no hablaba del reino de Dios en clave misteriosa, en clave esotérica, sino de una manera muy natural, ¿verdad? Contaba historias que tenían que ver con la vida de las personas, con el jornalero, con la madre en la casa, con el pastor, y lo hacía en el arameo común que todos compartían. Y en concreto hay una parábola que ilumina con mucha fuerza esta relación entre fe y cultura, y es la parábola de la levadura, una de las parábolas más breves que nos dejó Jesús. Y dice así, Lucas 13, versos 20 al 21. ¿A qué compararé el reino de Dios? Puede compararse a la levadura que toma una mujer y la mezcla con 3 medidas de harina para que fermente toda la masa. En este breve texto tenemos la clave para entender nuestro papel en el mundo. En este breve mensaje, en esta breve parábola, Jesús condensa la mejor respuesta a cómo se relaciona la fe cristiana con el mundo que le rodea. Como cristianos, somos parte de ese reino de Dios que Jesús anunció. Somos como esa pizca de levadura, esa pequeña levadura. Sabéis que para hacer el pan, la levadura es muy poca cantidad la que se echa, ¿verdad? Comparado con la cantidad de harina que tienes que meter a la mezcla. Y Lorenzo seguro que nos lo puede ilustrar mucho mejor, ¿verdad? En comparación con la harina, la realidad del reino de Dios parece una broma, ¿verdad? Lorenzo, esa levadura, ¿esto es el reino de Dios? Quizá nosotros podríamos pensar lo contrario, ¿verdad? Quizá podríamos pensar que la presencia de Dios en el mundo tiene que ser apabullante, con una grandeza que a todos nos deje boquiabiertos, ¿verdad? Pero Jesús nos dice que esa pequeña levadura tiene el poder suficiente para fermentar toda la masa, para transformar toda la masa. No hace falta más, no hace falta nada más. Y aquí vamos a recuperar de nuevo estos 4 modelos que vimos la última vez.
el búnker, la trinchera, la conquista y la rendición. Y vamos a ver qué pasa cuando aplicamos esta parábola de Jesús a esos 4 modelos. Si recordáis, el búnker, la espiritualidad del búnker era cuando la iglesia se encierra en sí misma, ¿verdad? Cuando se encierra entre las 4 paredes de la iglesia y no quiere saber nada de lo que hay fuera de ella. Aplicado a la luz de esta parábola, esto sería como coger la levadura y, como nos ha dicho alguna vez Fernando, meterla en una bolsita hermética de plástico, ¿verdad? Meterla en una pequeña bolsita de plástico hermética y luego intentar hacer la mezcla con la harina, ¿verdad? Imposible, imposible hacer pan así. La levadura se podría identificar con una facilidad pasmosa. Ahí está, bien metidita en su bolsa. Mírala, ahí está el reino de Dios en su bolsa metido. Pero no habría ninguna fermentación y, por supuesto, no habría pan para nadie. El Evangelio se echaría a perder sin cumplir su propósito transformador. ¿Y qué hay de la trinchera? La espiritualidad de la trinchera es cuando la iglesia sale al mundo, se relaciona con la cultura, pero lo hace en clave de conflicto, en clave de guerra cultural, en clave de lucha. Eso sería, en este caso, pretender que todo fuera levadura. Eliminar la harina. Queremos aquí que todo sea levadura. Pero no se puede hacer pan solo con levadura. La harina también es fundamental para cumplir el propósito final de la mezcla. ¿Y qué hay de la espiritualidad de la rendición? Perdón, me he saltado una. La espiritualidad de la conquista sería pretender que todo fuera levadura. La espiritualidad de la trinchera, por el contrario, sería echar la levadura en la harina, pero sin llegar a mezclarla, sin llegar a hacer la mezcla. Cierto. La espiritualidad de la conquista es cuando la iglesia pretende conquistar la cultura, imponerse. Y ahí sí, pretender que todos sean levadura, cuando no puede ser, ¿verdad? Y por último, la espiritualidad de la rendición. La rendición era levantar bandera blanca, era renunciar a la esencia de la fe y sucumbir ante la cultura, aceptar todos los valores que la cultura nos proponga y renunciar a nuestra fe. Eso sería como pretender hacer pan solo con harina, ¿verdad? Retirando la levadura de la mezcla. Una vez más, mal asunto. Seguimos sin hacer pan. Ya hagamos un búnker, ya hagamos trinchera, ya hagamos conquista o ya hagamos rendición, el resultado es el mismo. Aquí no hay pan para nadie. Porque si queremos que la levadura fermente toda la masa, como nos dice Jesús, solo hay una opción, que es mezclarse completamente con la harina. Mezclarse completamente con la harina. Solo así será efectiva. Como iglesia no podemos vivir separados del mundo, sino todo lo contrario. Los cristianos estamos llamados a involucrarnos de lleno en nuestra cultura y desde ahí, desde ese lugar, actuar como auténtica levadura, sin olvidar quiénes somos, ¿verdad? De lo que se nos está hablando en esta parábola es de transformar la realidad desde dentro. Es una invitación a ejercer nuestro papel como instrumentos del reino de Dios. Hombres y mujeres que encarnan en sus propias vidas el mensaje de la liberación y la salvación de Dios. Así que yo me pregunto, a la luz de esta parábola, ¿dónde debe estar el cristiano? ¿Dónde debe estar la cristiana? Yo estoy convencido de que al cristiano nada humano le es ajeno. Allí donde esté el ser humano, debería estar también el cristiano, la cristiana. Y es verdad que este compromiso siempre será arriesgado, no podemos ignorar esto. Si te lo tomas en serio, te complicas la vida, de una manera o de otra. Te enfrentas a decisiones difíciles, te enfrentas a auténticos dilemas. Porque estar en el mundo, sabiendo que no eres del mundo, es un reto solo apto para valientes, sin lugar a dudas. Lo fácil, lo cómodo, lo sencillo, es no asumir riesgos, quedarnos en nuestra zona de confort. Pero esta decisión implica renunciar al llamado que Jesús nos hizo, a la misión de Dios, a esa verdadera transformación del mundo, ¿verdad? Que fermenta toda la masa. No podemos ignorar que este camino que Jesús nos propone, no siempre va a dar los frutos que nosotros esperamos. Esto es importante también. Pero creo que ahí está la gracia, en todos los sentidos. La gracia con mayúsculas y también la gracia con minúsculas. Porque resulta que esta transformación no depende ni de ti ni de mí. No depende de ninguno de nosotros, sino de Dios. El resultado no está en nuestras manos, sino en las suyas. Nosotros no somos los panaderos. El pan no es nuestro, sino de Dios.
Lo único que Él nos pide es muy sencillo. Mézclate, mézclate, cumple tu misión y yo haré el resto. Mézclate sin olvidar quién eres realmente. Ese es el llamado. No se nos ha dado el control de esta nave. No tenemos las riendas en este proceso de salvación. Y menos mal. Y menos mal. El proceso está en las manos de Dios. Y esas son las mejores manos en las que podría llegar a estar. Podríamos decir que el propósito del Evangelio, siguiendo esta idea, es transformar cada cultura que hay en este mundo, transformarla mediante los valores del reino de Dios. Porque todas las culturas son valiosas, y cada una de ellas tiene el potencial para expresar a Jesús de una manera totalmente distinta. Y esto es increíble, que cada cultura pueda llegar a expresar el mensaje de Jesús de una manera nueva, es algo maravilloso. Como dijo Bonhoeffer, todo lo que de humano y bueno se encuentra en el mundo corrompido pertenece al lado de Jesucristo. Podemos reclamarlo, porque Jesús está ahí de alguna manera. En ese sentido, los antropólogos, aquí Fernando me corregirá, han puesto sobre la mesa una cuestión muy interesante, y es algo que ya nos has compartido, Fernando, varias veces. Y es que todas las culturas que han pretendido permanecer puras, incontaminadas, ¿qué les ha pasado, Fernando? Al hoyo, ¿verdad? Al hoyo. Han desaparecido. Toda cultura que ha pretendido encerrarse en sí misma y no compartir nada con otros, ha acabado desapareciendo. Si no hay diversidad, no hay capacidad de adaptarse. Y en un mundo en constantes cambios, quedarse quieto en el sitio es una sentencia a muerte. Los que hayáis estudiado biología, hay muchos de la sanidad por aquí, sabéis que cuando en un grupo hay aislamiento, cuando un grupo solo se reproduce entre sí mismo, y no digamos ya si son familiares, pasan cosas, ¿verdad? Y bien terribles además. Esto se llama endogamia biológica, y produce dos cosas: degeneración, malformaciones y muerte. Y no hay nada mejor a nivel biológico que la mezcla, que la diversidad genética. Cuando los distintos se reproducen entre ellos, lo que surge es muy bueno a nivel genético. Y curiosamente, lo mismo pasa con la cultura, ¿verdad, Fernando? Hay una frase tuya que tengo apuntada, que me gusta mucho, y es: la endogamia cultural se paga con la muerte. La endogamia cultural, el encerrarnos culturalmente en nosotros mismos, se paga con la muerte. Es una sentencia de muerte anticipada. Curiosamente, el camino de Jesús nos está llamando a algo totalmente distinto. El Evangelio nos está impulsando a abrazar la diversidad cultural, a expresar la fe en cada cultura de una manera nueva. Y eso también tiene importancia a nivel eclesial, a nivel comunitario. No hay nada más enfermizo que una comunidad donde todos pensamos igual, ¿verdad? Esto es terrible. Una comunidad donde todos piensan igual. Ya sabéis lo que dicen, ¿no? Si todos piensan igual, es que solo piensa una persona. Terrible esto. Creo que no hay nada mejor que una comunidad que siga a Jesús de manera diversa, de manera plural, como expresión de esa gracia multiforme de la que habla Primera de Pedro, ¿verdad? Iglesias en las que haya diferentes formas de vivir la espiritualidad, de vivir la fe, de interpretar incluso el texto bíblico. Esto es riqueza, verdadera riqueza, porque cada uno de nosotros, cada persona que está aquí, va a expresar el Evangelio de Jesús de una manera distinta. Y eso es increíble, es increíble. El Evangelio nos invita a abrazar el ejemplo de Jesús, el modelo o el paradigma de la encarnación. El modelo o el paradigma de la encarnación. Y aquí el apóstol Pablo, en su carta de Primera de Corintios, tiene un ejemplo increíble de cómo hacer esto. Creo que el apóstol Pablo aquí nos da un ejemplo lleno de sabiduría, discernimiento y corazón pastoral. Dice lo siguiente, 1 Corintios 9, versos 19 al 22. Soy plenamente libre. Sin embargo, he querido hacerme esclavo de todos, para ganar a todos cuantos pueda. Con los judíos me conduzco como judío, para ganar a los judíos. Con los que están sujetos a la ley, yo, que no estoy sujeto a la ley, actúo como si lo estuviera, a fin de ganarlos. Igualmente, para ganar a los que están sin ley, yo, que no estoy sin ley de Dios, ya que mi ley es Cristo, me comporto con ellos como si estuviera sin ley. Con los poco formados en la fe, procedo como si yo también lo fuera, a ver si así los gano.
A todos traté de adaptarme totalmente para conseguir, cueste lo que cueste, salvar a algunos. Solo con este texto tendríamos para otra predicación. Pero veis la idea general, ¿no? Veis el espíritu de estas palabras. A todos traté de adaptarme para conseguir, cueste lo que cueste, salvar a algunos. Uf, ¡qué pasada! Este es el espíritu de la encarnación. Esto es el espíritu que encontramos en el Evangelio. Un espíritu de solidaridad plena con el mundo que nos rodea. Esto es lo que vemos en Jesús. Y si os dais cuenta, esta dimensión, este modelo encarnacional, tiene unas implicaciones tremendas a la hora de pensar en la misión y en el evangelismo. Tiene unas implicaciones tremendas. Ahora bien, ¿qué es lo que hace que el cristianismo sea una alternativa significativa? ¿Qué es lo que hace que el cristianismo sea una verdadera alternativa para la gente? Aquí los sociólogos nos dicen que para que un movimiento pueda ser considerado como una verdadera alternativa, se tienen que cumplir dos condiciones fundamentales. De esto hemos hablado alguna vez. En primer lugar, ese movimiento tiene que estar presente en la sociedad, tiene que ser comprensible, tiene que hablar en un lenguaje y unos códigos que la gente entienda. Esto es básico, ¿verdad? Para que nos puedan comprender. Esto es fundamental. Pero hay una segunda condición igualmente importante. Para que un movimiento sea considerado como una verdadera alternativa, tiene que poseer algo característico, algo diferente, algo propio, algo que le distinga del resto. Por un lado, tiene que tener cosas en común, pero en algún punto tiene que marcar la diferencia. Y Antonio González tiene esta frase, ¿no? Solo si la sal se mantiene salada, será capaz de ofrecer a todos una alternativa visible y eficaz. Visible y eficaz. Qué importante, ¿verdad? No perder el sabor de nuestra sal. ¿Y cuál puede ser ese elemento característico? ¿Qué es lo que puede hacer que la sal se mantenga salada? ¿Qué es lo que distingue claramente al Evangelio de Jesús? Podríamos decir varias cosas. Creo que podríamos decir más de una cosa. Pero a mi parecer, lo más característico del mensaje de Jesús son los valores que Él nos muestra. Los valores que Él nos muestra. Esos valores que Jesús nos muestra de manera magistral en las bienaventuranzas, ¿verdad? Sencillez, vulnerabilidad, perdón, justicia, humildad, paz, autenticidad, solidaridad, servicio, compasión y sobre todo y ante todo, amor, ¿verdad? Amor. Y en esta columna tenemos recogidos, si no todos, gran parte de estos valores, ¿verdad? Para no olvidarlos, para tenerlos presentes. Pero ¿cómo se traduce todo esto en la realidad? ¿Cómo se pasa de una pintura en la columna a una vivencia real y práctica? ¿Cómo se trae esto a tierra? Me gustaría terminar la reflexión de hoy compartiendo tres ejemplos que encontramos en la historia y que creo que pueden ser muy inspiradores hoy para nosotros. Ejemplos de cómo poner en práctica este modelo encarnacional desde los valores de Jesús. Porque no me cabe duda de que el camino de Jesús es una alternativa realmente significativa y relevante para nuestro mundo. Y vamos con el primer ejemplo. Hemos hablado en varias ocasiones de los apologistas griegos. ¿Recordáis estos hermanos nuestros que trataron de dialogar con la cultura de su tiempo, con la cultura griega? En el siglo II, desde el siglo I, siglo II, siglo III, siglo IV, esos hermanos nuestros dialogaron profundamente con la cultura de su tiempo. Y hay un texto de esta época que se conoce como la Carta a Diogneto. Si no sabéis qué nombre poner a vuestro próximo hijo, aquí os dejo una bella inspiración. Diogneto. Atentos, porque este texto no tiene desperdicio. Finales del siglo II, en torno al 180. Los cristianos no se distinguen de los demás por el lugar donde viven, ni por su lenguaje o sus costumbres. Vale, este hombre está intentando explicar a la cultura de su tiempo qué es el cristianismo. ¿Quiénes son los cristianos, vale? Los cristianos no se distinguen de los demás por el lugar donde viven, ni por su lenguaje o sus costumbres, porque ni tienen ciudades propias, ni hablan una lengua extraña, ni se separan de los demás por su estilo de vida. Más bien, según les haya tocado, viven en ciudades griegas o bárbaras, adaptándose a los demás en vestido, comida y manera de vivir, mientras dan señales de una conducta particular que es admirable y que a todos sorprende. Viven en su propia tierra, pero como peregrinos. Participan de todo como ciudadanos y, sin embargo, sufren como extranjeros.
Toda tierra les es patria, y ninguna tierra les es suya. Se casan y engendran hijos como los demás, pero no abandonan a los recién nacidos como hacen los otros. Tienen la mesa en común, pero no el lecho. Viven en la tierra, pero su ciudadanía está en el cielo. Obedecen las leyes, pero con su estilo de vida las superan. Aman a todos y todos los persiguen. No se les conoce y sin embargo se les condena. Se les da muerte y con ello reciben la vida. Son pobres y sin embargo enriquecen a muchos. Carecen de todo y sin embargo todo lo tienen. Increíble, ¿verdad? Este es un ejemplo perfecto para explicar la relación entre la fe y la cultura. Los seguidores de Jesús asumimos con total naturalidad la cultura que nos rodea. La abrazamos con total naturalidad, a excepción de aquellos elementos que entran en contradicción con los valores que emanan del Evangelio. Porque es ahí donde descansa nuestra verdadera identidad. Es ahí donde la sal permanece salada. La carta de Ogneto es un ejemplo perfecto de lo que significa no conformarse a este mundo y cómo el camino de Jesús puede marcar una diferencia desde dentro y desde abajo. Vamos con el segundo ejemplo. Esta vez nos acercamos más. Vamos al siglo XX. A la Francia del siglo XX en los años 30. En esta época, un grupo de sacerdotes franceses empiezan a hablar de la importancia de los pobres, de la necesidad de llevar a Dios a los lugares de trabajo, de la responsabilidad política de los cristianos. Estoy hablando de los sacerdotes obreros franceses, también conocidos como curas rojos, por la propaganda. Son sacerdotes que hicieron un esfuerzo tremendo por acercar el Evangelio a la clase obrera francesa. Un grupo que tenía fama de ser muy anticlerical, muy contrario a la fe. Ya sabéis que en Francia y a partir de la Revolución Francesa hubo una lucha contra la Iglesia muy fuerte, ¿no? Una lucha muy anticlerical. Pero en 1936, estos sacerdotes fundan la Orden de los Hermanos Pequeños de Jesús. ¿Cómo se dice esto en francés, Jenny? Eso. Así se llamaron. Una orden de sacerdotes y laicos con la misión de, leo textualmente, encarnar a Cristo plenamente en medio del proletariado. Curioso. Mientras la Alemania nazi invadía Francia, esta orden de sacerdotes se dedicó a abrir comedores sociales y a repartir paquetes con alimentos para los refugiados que huían de la guerra. También desarrollaron una liturgia totalmente alternativa, participativa y en lengua francesa, algo que en el mundo católico era muy raro. Y también impulsaron un nuevo enfoque teológico, una nueva manera de hacer teología. Lo llamaron la teología de la encarnación. Curioso. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, muchos de estos sacerdotes se alistaron para trabajar en las fábricas de las ciudades francesas y compartir así su fe con los obreros. Pero esta no era la típica estrategia proselitista para captar feligreses. Nada más lejos de la realidad. Para estos sacerdotes obreros era fundamental mezclarse completamente con sus compañeros de la clase obrera. Para eso, lo que hicieron fue renunciar a todos sus privilegios eclesiales y se alistaron en las fábricas a tiempo completo. Ahora entendéis el preludio que hemos puesto en esta mañana, ¿verdad? Cuando llegamos a Santucho hace ya 10 años, recuerdo que, no sé si fue el primer domingo o el segundo, se cantó esta canción en la alabanza. Recuerdo a Joseba y a Lorenzo cantando aquí y nunca olvidaré ese momento, la verdad. Sí, aluciné con la canción, me parecía como de otra época y realmente era de otra época, ¿verdad? Era de otra época. Fue una experiencia, nunca olvidaré a Lorenzo cantando ¡Equivoca! Lo tengo grabado a fuego. Y me pareció una canción muy interesante, no sabía cuál era su contexto. Hoy lo puedo entender mejor, ¿verdad? Esta canción que dice: baja Dios de las nubes, llévalo a la fábrica donde trabajas, saca a Dios del retablo y llévalo dentro de tu corazón, roba a Dios de los templos donde lo encerraron hace tantos años, donde lo encerramos, déjalo libre en las plazas, llévalo también al mercado del pueblo. Esto es teología de la encarnación en todo su esplendor. Este es el espíritu de los sacerdotes obreros franceses. En nombre del Evangelio, estos curas criticaron los abusos capitalistas de su tiempo, reivindicaron las huelgas de los trabajadores,
participaron en la defensa de los derechos laborales. Y escuchad el testimonio de uno de estos sacerdotes. Dice, muy contadas personas de fuera sabían que yo era un sacerdote. Lo ignoraban en la fábrica y yo no dije nada a nadie. Por muchas razones había decidido vivir esta experiencia en el silencio. En primer lugar, para mí mismo, para poder ser más llanamente uno de ellos en medio de ellos, para acoplarme a sus ritmos, sus pensamientos, su manera de entender las cosas. Fijaos qué manera tan profunda de entender la misión cristiana. Una misión practicada desde el silencio, desde el anonimato, desde el profundo respeto, como esa levadura que se mezcla con la harina hasta prácticamente desaparecer. Llega un punto que en esa mezcla tú no eres capaz de decir esto es levadura, esto es harina. No, es una mezcla, es una masa que no sabemos muy bien qué forma tiene, ¿verdad? Pero algo está pasando ahí, porque esa masa se está convirtiendo lentamente en pan. Algo está pasando ahí, algo está pasando ahí. Esos obreros, esos sacerdotes obreros, con su ejemplo, con sus valores, con sus actitudes, hicieron que su vida hablara por sí sola. No les hizo falta llevar el carnet de sacerdote, no les hizo falta llevar el hábito, no. Con el espíritu tenían más que suficiente. Y ese espíritu se abrió paso en medio de ellos, encarnando el corazón del Evangelio en medio de aquellos trabajadores franceses tan contrarios a la religión, tan críticos con la Iglesia. Desgraciadamente, en 1954, el Papa Pío XII, en aquel entonces, prohibió este movimiento, prohibió el sacerdocio obrero. Y muchos de estos sacerdotes tuvieron que renunciar a sus hábitos, tuvieron que renunciar al sacerdocio para poder continuar con su misión en las fábricas, a costa de ser señalados por la Iglesia. Curiosamente, en los años 60, este movimiento entró en España a través del País Vasco y tuvo mucha influencia en los movimientos sindicales que se opusieron al régimen franquista. Vamos ya con el último ejemplo de esta mañana, y es, como no podía ser de otra manera, el movimiento por los derechos civiles en los Estados Unidos, ¿verdad? Década de los 60, liderado por Martin Luther King. Y no voy a entrar en detalles porque de este movimiento hemos hablado muchas veces, ¿verdad? En la comunidad. Pero creo que es otro modelo muy inspirador para entender la relación entre fe y cultura. Y me gustaría leeros algo que Martin escribió y que creo que refleja muy bien de qué estamos hablando cuando hablamos de ser una alternativa significativa. Cómo gestionar esa tensión entre los valores del Evangelio y esos antivalores que a menudo reinan en nuestra sociedad. Y él decía lo siguiente: cuando una sociedad opulenta quiere hacernos creer que la felicidad consiste en la calidad de nuestros automóviles, en el lujo de nuestras viviendas o en el precio de nuestros trajes, Jesús nos recuerda que la vida de uno no depende de la abundancia de sus riquezas. Cuando estamos a punto de caer en la promoción de un mundo repleto de desenfreno sexual y guiado por una filosofía del yo, Jesús nos dirá que todo el que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en el fondo de su corazón. Cuando nos resistimos a sufrir por aquello que es justo y nos decidimos por la senda de la comodidad y no la de la convicción, sentimos que Jesús nos dice: bienaventurados los que sufren persecución por hacer lo que es justo, porque suyo es el reino de los cielos. Cuando en nuestro orgullo espiritual nos vanagloriamos de haber alcanzado la cima de la excelencia moral, Jesús advierte: los recaudadores de impuestos y las prostitutas van delante de vosotros en el reino de Dios. Cuando nosotros, por culpa del egoísmo frío y del individualismo arrogante, dejamos de corresponder a las necesidades de los desposeídos, el Maestro dice: os aseguro que todo lo que hayáis hecho en favor del más pequeño, petit, de mis hermanos, a mí me lo habéis hecho. Sin lugar a dudas, esta es una alternativa verdaderamente significativa. Una alternativa que puede transformar nuestro mundo, como esa pequeña pizca de levadura capaz de fermentar toda la masa, por la gracia de Dios y por el poder de su Espíritu. Con esto llegamos ya al final. Y como veis, la relación entre fe y cultura no es nada sencilla. Es una cuestión realmente compleja, que requiere de mucho discernimiento y de un gran corazón pastoral. Pero a la vez creo que es fundamental. Si queremos que nuestra fe siga siendo relevante, siga siendo eficaz en nuestro mundo, no podemos renunciar a este diálogo.
Es posible que este mensaje os haya generado más preguntas que respuestas, pero si es así, está bien, porque no se trata de dar la respuesta correcta, sino más bien de despertar nuevas preguntas, de despertar nuevas inquietudes que nos ayudan a seguir replanteándonos nuestra misión, nuestro llamado como seguidores y seguidoras de Jesús. Y para terminar con esta serie, me gustaría recuperar 4 ideas valiosas que vimos en la sesión anterior y que nos pueden servir de guía en nuestro diálogo con la cultura. Por un lado dijimos que el Evangelio es único, dijimos que sus valores emanan de la persona de Jesús y marcan la diferencia en medio de nuestro mundo. También vimos que el Evangelio es inconformista. Los valores del Evangelio entran en conflicto con los principios que a menudo marcan el rumbo de nuestro mundo. Y en ese contraste, nos están impulsando a anhelar el futuro de Dios, ese mundo nuevo. El Evangelio nunca se podrá conformar con el espíritu de nuestra época, porque el Evangelio es inconformista. En tercer lugar, dijimos que el Evangelio es aplicable. Sus valores se concretan en la vida de las personas y desde ahí transforman la sociedad. El Evangelio no se puede reducir a una experiencia interior, a una experiencia privada. No, el Evangelio es aplicable, hay que ponerlo en práctica. Y en cuarto lugar, el Evangelio es comunicable. Los valores del Evangelio se traducen en la cultura, se encarnan en el contexto en el que estamos viviendo. El Evangelio nunca se fotocopia, se encarna como Cristo se encarnó en la historia. Y creo que estas 4 ideas son una buena síntesis de lo que hemos visto hasta ahora. En medio de tanta polarización social, eclesial, creo que esto nos puede ayudar a no perder el norte y a seguir avanzando. Porque la misión está allí donde Dios nos ha puesto, en nuestros hogares, trabajos, pueblos, cuadrillas, grupos de amigos. La misión de Dios está ahí y todo lo que hagamos dentro de la iglesia nos tiene que servir como un impulso para salir afuera y continuar con este proyecto de salvación para el mundo. Un proyecto integral que abarca todas las dimensiones de las personas, la espiritual, la física, la emocional, la intelectual. Un proyecto en sintonía con la tradición cristiana que nos precede, pero que no se queda ahí, porque tiene un espíritu de reforma, de cambio, de renovación, en continuo crecimiento, siempre abiertos al futuro que Dios está desplegando delante de nosotros. Un proyecto participativo y plural, en el que cabemos todos, donde la diversidad humana tiene su espacio, su lugar y su representatividad. Un proyecto ecuménico también, con la capacidad de superar las divisiones entre los cristianos y unirnos en torno a un mismo Señor, una misma fe y una misma misión. En definitiva, un proyecto comprometido con el bienestar del ser humano, sensible ante el dolor y ante el sufrimiento de nuestro mundo, que nos permita comprometernos con todo aquello que promueva la justicia, la igualdad y la fraternidad entre los seres humanos, siempre en sintonía con el espíritu y los valores de Jesús. Termino leyendo esas palabras de Jesús en Mateo. Vosotros sois la sal de este mundo, pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo seguirá salando? Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada en lo alto de una montaña no puede ocultarse. Así alumbre vuestra luz delante de los demás, para que viendo el bien que hacéis, alaben a vuestro Padre Celestial. Vamos a orar.